En la inmensidad silenciosa del Mar Negro, a 80 kilómetros de la costa búlgara de Burgas, la historia se ha conservado bajo condiciones químicas únicas. Un equipo de exploradores y académicos anglobúlgaros del proyecto de arqueología marítima del Mar Negro, Black Sea Map, ha descubierto un barco fantasma. Una embarcación mercante de más de 2.400 años de antigüedad que se ha mantenido intacta de manera asombrosa. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este hallazgo es considerado oficialmente como el naufragio intacto más antiguo del mundo. Su excelente estado de conservación, en un entorno donde la decadencia natural es la norma, ha reescrito los libros de historia marítima, ofreciendo una ventana directa al mundo de la Grecia clásica y a las antiguas rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el misterioso Mar Negro. El descubrimiento se realizó a más de 2.000 metros de profundidad. El equipo utilizó un vehículo operado a control remoto, un robot sofisticado equipado con cámaras de alta definición para peinar la vasta extensión de oscuridad abisal. Helen Farr, miembro de la expedición, describió el entorno como «otro mundo». Cuando las luces del vehículo operado a control remoto cortaron la negrura extrema, revelaron la madera tallada por manos humanas hace más de 2 milenios, un momento de asombro puro para la comunidad científica. Helen Farr comenta, fue cuando el vehículo operado a control remoto se sumergió bajo el agua que vimos aparecer este barco en el fondo. Estaba perfectamente preservado. Se siente como si retrocedieras en el tiempo. La imagen que se transmitía a las pantallas en la superficie era casi incomprensible para los arqueólogos experimentados. Lo normal, al encontrar barcos de la antigüedad, es hallar ánforas dispersas, quizás un ancla de piedra, o, con suerte, los fragmentos del casco que quedaron enterrados bajo el sedimento protector. La madera expuesta al mar suele desaparecer en cuestión de décadas, devorada por gusanos de barco y bacterias. Pero aquí, ante sus ojos, se alzaba una embarcación de 23 metros de eslora con su estructura completa. El timón, vital para la navegación de los antiguos marinos, seguía en su sitio, listo para corregir un rumbo que ya no importaba. Los bancos para los remeros, donde hombres de carne y hueso sudaron bajo el sol del año 400 a.C., permanecían intactos, esperando a una tripulación que hace mucho se convirtió en polvo. Incluso el mástil se erguía todavía, desafiando la gravedad y los milenios, y el contenido de la bodega parecía no haber sido perturbado por el violento evento que envió la nave al fondo. El secreto de esta preservación milagrosa no reside en la construcción del barco, por robusta que fuera, sino en la química única del Mar Negro. A diferencia de la mayoría de los cuerpos de agua del mundo, el Mar Negro posee una característica hidrológica fascinante. Es el cuerpo de agua meromíctico más grande del planeta. Esto significa que las capas de agua no se mezclan entre sí. La capa superior, alimentada por los grandes ríos de Europa, es menos salina y rica en oxígeno, permitiendo la vida tal como la conocemos. Sin embargo, por debajo de cierta profundidad, la situación cambia drásticamente. A más de 2.000 metros de profundidad, donde descansa este barco fantasma, el ambiente es completamente anóxico. Está libre de oxígeno. En ausencia de este gas vital, las bacterias y los organismos xilófagos, comedores de madera, que normalmente descomponen la materia orgánica, no pueden sobrevivir. El abismo actúa, por lo tanto, como una gigantesca cámara de vacío natural, un museo oscuro que conserva todo lo que cae en él en un estado de suspensión casi perfecta. Helen Farr explicó la importancia de este factor. La razón por la cual esta embarcación comercial, que data de alrededor del año 400 a.C., se ha mantenido en tan buena condición por tanto tiempo es que el agua es anóxica. Además, la profundidad extrema juega un papel crucial en la seguridad del yacimiento. Al haber permanecido a más de 2 kilómetros de la superficie, el barco estuvo fuera del alcance no solo de la biología destructiva, sino también de la intervención humana. Durante siglos, pescadores, buzos deportivos y, más peligrosamente, los cazadores de tesoros no han podido acceder a estas profundidades. La tecnología necesaria para llegar allí solo se ha desarrollado en tiempos recientes. Está preservado, es seguro, añadió Farr con alivio. No se está deteriorando y no es probable que vaya a atraer a cazadores de tesoros. Esto garantiza que el barco permanezca como una cápsula del tiempo científica y no se convierta en un botín para el mercado negro de antigüedades. Pero la importancia del hallazgo trasciende la mera conservación física. Tiene profundas implicaciones históricas y artísticas. Cuando los investigadores analizaron las imágenes 3D generadas por los robots exploradores, se dieron cuenta de algo extraordinario. El diseño de la nave no era desconocido para ellos, pero nunca lo habían visto en el mundo real. Hasta ese momento, ese tipo específico de barco mercante solo existía en la iconografía, en las pinturas que decoraban la cerámica de la antigua Grecia.
A los investigadores les sorprendió ver que su diseño se parece mucho, casi idénticamente, a un barco con el que se decoraban los antiguos jarrones de vino griegos. Esta correspondencia entre el arte y la realidad arqueológica validó siglos de estudios sobre la iconografía naval griega. El ejemplo más famoso de esta conexión es el Jarrón de las Sirenas, una pieza de cerámica de figuras rojas que se exhibe en el Museo Británico y que data de alrededor del año 480 a.C., apenas unas décadas antes de que el barco descubierto se hundiera. En este jarrón se representa una de las escenas más icónicas de la Odisea de Homero. El héroe Ulises, Odiseo, atado al mástil de su nave para poder escuchar el canto de las sirenas sin sucumbir a su locura, mientras su tripulación, con los oídos tapados con cera, rema con fuerza. El barco pintado en el jarrón muestra una estructura muy específica, con una proa y una popa distintivas, un tipo de timón lateral y una disposición de los remos y el mástil. Durante mucho tiempo, los historiadores debatieron si estas representaciones eran fieles a la realidad o si eran estilizaciones artísticas. El hallazgo en el Mar Negro zanjó la discusión. El navío encontrado es asombrosamente similar en estilo al barco del Jarrón de las Sirenas. El barco en el fondo del mar es la encarnación física de la nave de Ulises, una prueba tangible de que los artistas griegos dibujaban lo que veían en sus puertos con una precisión técnica admirable. Ver el mástil en pie y los bancos de remo en su sitio es como ver el mito cobrar vida. Dale like, suscríbete y comparte. Se cree que el barco fue una de las muchas embarcaciones que recorrieron la ruta comercial vital entre el Mediterráneo y las colonias griegas establecidas en la costa del Mar Negro. Alrededor del año 400 a.C., tras las guerras médicas y durante el auge y la posterior turbulencia de las ciudades-estado griegas como Atenas y Esparta, el comercio era la sangre que mantenía viva a la civilización. Los griegos habían establecido prósperas colonias en lo que hoy es la costa de Bulgaria, Rumanía, Ucrania y Turquía. Ciudades como Apolonia Póntica, cerca de la actual Sozopol, y Mesembria Nesebar eran centros de intercambio bulliciosos. Los barcos mercantes como el descubierto partían del Egeo cargados de vino, aceite de oliva y cerámica fina, cruzaban el peligroso estrecho del Bósforo y se adentraban en el Mar Negro, al que llamaban el Ponto Euxino, el mar hospitalario, un nombre eufemístico para apaciguar sus aguas a menudo traicioneras y tormentosas. De regreso, estas naves llevaban granos, pieles, pescado salado y esclavos, recursos esenciales para alimentar a las crecientes poblaciones de la Grecia continental. El barco descubierto a 80 kilómetros de Burgas estaba probablemente en una de estas travesías cuando el desastre golpeó, aunque el casco está intacto, lo que indica que no se rompió contra arrecifes. Su presencia en el fondo sugiere una tormenta repentina que abrumó a la nave, inundándola y enviándola al fondo en una sola pieza, o quizás una carga mal estivada que desestabilizó el barco en medio de un mar picado. La tragedia de la tripulación antigua es el tesoro de la ciencia moderna. Este barco combina ciencia de punta con historia y mitología. Nos ofrece una visión sin precedentes de la tecnología naval clásica y, más importante aún, una conexión emocional con el espíritu de exploración y comercio que ha impulsado a la civilización humana durante milenios. Este testigo silencioso ha vuelto a hablar, probando que la historia espera ser revelada bajo nuestros océanos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.